28 minutos, como yo lo había anunciado hace un ratito. Por acá está el comunicador Pablo Ros. Él es muchísimas cosas. Amigo nuestro. Amigo nuestro. Gracias, igual. Un placer, un honor. Maestro de varias generaciones. Gracias, hermano. Le estás haciendo viejo. Sí. No, según rango. No lo estás ayudando. Para allá vamos. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Para mí un placer, un verdadero honor estar acá en la cabina de Sol. Y bueno, me siento feliz porque todos ustedes son amigos nuestros desde hace más de 30 años. Y entonces compartir temas del impacto de la política actualmente, yo pienso que vale la pena. Gracias por los piropos a Sol en la entrevista con Ochi Santos. Claro que sí. A Sol y Sol de la Tarde en particular. Sí, yo pienso que ustedes han logrado porque cualquiera hace un programa de radio o de televisión, pero ustedes han logrado un equipo que sabe sintonizar cada tema, cada preámbulo que se va a abordar en el tema y sobre todo las personalidades de ustedes que se acoplan bien, porque no siempre quedan bien esas mezclas y por eso hay tantos problemas en muchos medios que al final terminan desapareciendo. Pero ustedes hicieron un buen equipo, los felicito. Entremos en materia, entonces. Así es. Pablo, tú como eres un gran comunicador, mercadólogo, sabes de comunicación, eres un maestro. Yo estaba diciendo, porque nos llegó un documento que tiene que ver con el espectro radioeléctrico. Así es. Radiofónico, radioeléctrico. En el sentido de que parece ser que hay choque entre las empresas. A Indotel, cuando estuvo José del Castillo, una persona extraordinaria, yo lo traté, un muchacho excelente, pero parece como que se quedaron algunas cosas por resolver. Ahora que está Henry Molina, se espera, dice el artículo aparecido en Acento, que era el que estábamos comentando, que a nosotros nos interesa particularmente incluso, porque como viajamos el país entero, hemos llegado a zonas a donde desaparecen las estaciones dominicanas y entran estaciones haitianas o sencillamente no se oye. Hay algún tipo de problema. Entonces, precisamente el choque entre empresas, por ejemplo, Altis está diciendo, ha escrito a Indotel, se ha dirigido a Indotel, pidiendo que le aclaren una serie de situaciones que existen. Que le dan ventaja, acusa directamente situaciones que se dan en Indotel que le han dado ventajas al señor Gómez Díaz y su grupo de empresas. ¿Cómo una no? situación preocupante. Exactamente. Entonces, ese artículo salió precisamente en Acento y hay este choque y lo que se está pidiendo es que se aclare la situación y que Altis ha hablado incluso hasta de que de las inversiones que tiene y están que no en se peligro, siente, están en peligro, no se siente con seguridad jurídica. Entonces, ¿tú crees que Indotel tiene que tomar ya una posición activa? Claro, sí, es correcto. Mira, yo quisiera que ustedes me permitan englobar esa pregunta que ustedes hacen, pregunta preámbulo, interesantísima por demás, con un concepto que se está trabajando hace más de 40 años en todas partes del mundo civilizado, sobre todo el mundo occidental, que se llama marca país. Sí. Para poder entender esto, porque mucha gente puede pensar, bueno, se trata de un conflicto de interés entre tres telefónicas que se quieren repartir el espectro, y no es así. Cuando nosotros hablamos de marca país, nosotros estamos hablando de algo grande. Estamos hablando de un concepto que engloba 5 sombrillas importantes: personas, productos, cultura, monumentos y marco jurídico. Y ese último elemento, que es marco jurídico, es el más peligroso de todos. Déjeme explicarle por qué. Y tú eres una internacionalista. Yo te escuché hace como un mes hablando de las inversiones en Benidorm. Y yo incluso estuve llamando aquí al programa y no progresó la llamada. Porque tú tenías toda la razón. Una serie de edificios sin respaldo y luego se quedaron huecos por 10 años. Así es. Entonces, miren, ¿qué es lo que es el marco jurídico? El marco jurídico es un portafolio que cada país tiene al servicio de los inversionistas internacionales. Si Cristian Jiménez va a invertir en Puerto Rico o va a invertir en Canadá o en Londres, Cristian lo que hace es que pide el portafolio jurídico, el marco jurídico referencial, las reglas de juego. Y entonces Cristian ve que las emisoras hay que sacarla en tal contexto, en X contexto o en aquel contexto y decide si invierte o no.
Claro. Entonces, si no entendemos eso de que lo que está en juego en República Dominicana es el marco jurídico que pone en peligro la inversión extranjera. O sea, que llaman con mucha frecuencia las reglas de juego. Las reglas de juego. Si no entendemos eso primero de reglas de juego, no podremos entender nada de lo que está pasando. En el año 2011, Indotel, como órgano rector, tenía 90 MHz a su disposición para poder licitarlos. Esos 90 MHz están en la frecuencia de 900, que es lo que permite que tú hagas telefonía, voz, data y también el famoso IP, que es Internet Protocol. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se licitaron solamente 60 MHz. Claro, en ese momento se quedó con 40 y Orange, que no había Altiz, sino Orange, en el 2011 se quedó con 20, ahí están los 60. Pero hubo 30 MHz adicionales que Indotel se los reservó para una licitación posterior. Sí. Ahí participó Orange, Orange, participó Viva y participó Claro, todo el que quiso participar. Del 2011 al 2017, ahora en el 2017, cuando Indotel hace la llamada a licitación, cambia drásticamente las reglas de juego. Y dice Indotel, sin una justificación que estamos esperando que se nos dé todavía, para poder entender el portafolio, para poder entender qué pasó. Dice Indotel en su resolución en la que llama a nueva licitación para los 30 MHz restantes, que no pueden participar empresas extranjeras. Eso te saca Altiz. Y que no pueden participar empresas locales que ya le hayan sido adjudicado una cantidad X de megahertz. Y eso te saca Claro. ¿Quién queda entonces solamente? Según ese acomodo que hizo el Consejo Directivo de Indotel, que dicho sea de paso, creo que hubo 1 o 2 votos observados que se opusieron a eso dentro del Consejo. Queda solamente Viva. Entonces, se abrió el primer sobre técnico, donde se conocerían las calificaciones de cada una de las prestadoras, y obviamente ahí solamente estaba Trilogy Dominicana, que es Viva. Mañana tiene que abrirse el sobre económico. El sobre económico establece que tú tienes que pagar $1 millón por cada megahertz. Estamos hablando de que si son 30, la compañía que gane esa adjudicación, en este caso Viva, tendría que buscar de inmediato $15 millones justo en el momento en que se le adjudique el contrato. Sí. 15 o 20 días después, cuando ya se haga la oficialización de este producto adjudicado, sí, la compañía adjudicataria de esta licitación, entiéndase, en este caso Viva, tendría que buscar 15 millones más para completar $30 millones. Sí. Pero una de las especificaciones que dice la licitación, y esto es bueno que lo sepamos, porque como se fusionó Viva con el grupo de medios de Telemicro, como se fusionó, hay un proceso de intercambio o de publicidad pagada o no pagada, o cualquier cosa que tú quieras conocer como comunicación, que es con lo que ese grupo suele pagar algunas deudas si son muy grandes. Dice la licitación en la parte contractual del dinero que el Estado debe engrosar por esto, porque en el 2011 Claro pagó $1 millón por cada megahertz asignado y Orange hizo lo propio. Estamos hablando de que en el 2011 el Estado Dominicano logró una recaudación inmediata de $75 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice el aspecto contractual lo siguiente, que el pago que debe hacerse, es decir, los 15 millones del anticipo y luego los 15 millones totales para finiquitar la adjudicación de la frecuencia, debe ser en efectivo, en cheque certificado o en depósito o transferencia. O sea, no estamos hablando de una figura artificial que se cree de que yo puedo cogerte esa licitación porque la gané y luego pagártela en los plazos que yo quiera porque para eso tengo medios y te puedo dar un intercambio. Pero no solo eso, es otro problema mayor que el que yo como comunicador y amante de la marca País estoy denunciando. Oigan lo que yo estoy denunciando y lo voy a reiterar. Oigan cuál es el problema. Viva está operando una red, la famosa LTE, que en inglés significa el Long Term Evolution, que es la precursora del 4G, que tiene una arquitectura evolutiva tan flexible que en un momento determinado se ha prestado hasta para que Viva pueda mentir mercadológicamente diciendo que tiene 4G cuando no lo tiene.
Ellos están utilizando esa red LTE en la banda 4. ¿Pero el consumidor sabe eso? Tiene que saberlo. ¿Cómo? Si no lo sabe, no sé dónde están. Están utilizando, están usufructuando sin pagar impuestos, sin pagar ningún tipo de prestación al Estado, una red LTE en la banda 4, sin pagar nada por ello, porque esa es la frecuencia que está actualmente en licitación. Entonces déjame ver si yo entendí, Pablo, cuando tú haces la denuncia de lo anterior, el tema anterior del caso de la adjudicación de los en medios, efectivo, en transferencia o en cheque certificado. Correcto. ¿Es una costumbre o se tiene el temor de que no se pueda materializar este pago y que entonces lo que se ofrezca es un intercambio? Sí, mira por qué ese temor, porque la comercializadora... ¿Pero es una costumbre o un temor? No sé si es una costumbre, pero te daré un precedente. La comercializadora Trilogy y el grupo de medios Telemicro iba a tener la adjudicación del Major League Baseball en la República Dominicana. Sí, sí. Y el contrato era de $3 millones. Y tuvieron que soltarlo porque no tenían esa liquidez para pagarlo. ¿Cómo? Entonces mi pregunta es, si tú no tienes $3 millones para pagar una transmisión deportiva, $3 millones, ¿de dónde tú en un mes vas a sacar 30? Entonces lo que nosotros estamos es, ya si se hizo un daño, porque ok, hay que continuar con el marco jurídico. El Indotel anterior, el consejo anterior, entendía que había que adjudicárselo solamente a esa empresa, bueno, ya lo hizo, perfecto. Hasta ahí digamos que se cubrieron de cierta legalidad, aunque no es legal, porque sacaron compañía con derechos adquiridos. Pero como hay continuidad del Estado, bueno, pues está bien, vamos a adjudicar esto. Ahora, si lo estamos adjudicando, esa empresa tiene que pagar en las 3 condiciones contractuales que establece el contrato, en este caso la licitación: depósito, cheque certificado, ¿me está entendiendo? O transferencia de carácter electrónico. ¿Por qué no asumir que sí va a pagar? Porque no, el grupo lo no, yo no estoy diciendo, yo no estoy asumiendo que no va a pagar. Yo no estoy asumiendo que no va a pagar. Lo que yo estoy tratando es, yo no estoy asumiendo que no va a pagar. Ojalá que pague. Lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, que además de pagar lo que Pablo Ross, como comunicador, que le duele la marca país, porque ustedes me conocen, yo tengo 35 años hablando de marca país en este país. Desde cuando yo estaba en el matutino de Teo Vera, que entré en el 91 hasta el 96, cuando me fui para CDN. Exacto, yo estaba hablando de marco jurídico, de reglas de juego, de marca país. ¿Cómo es posible que una telefónica se apropie? Y esto es una cuestión que el Indotel anterior tendrá que explicar, lo digo con toda responsabilidad. ¿Cómo tú te adjudicas una frecuencia sin pagar? No, el director anterior de Indotel. No, lo que pasa es que yo me cuido mucho de los sustantivos en términos personales. Para mí el tema es la entidad, porque hay un consejo de dirección. Pablo, vamos a esto. Tú dices que es una decisión que se toma en el Consejo de Indotel. Claro, que es la que llama a licitar las frecuencias que se van a poner a disposición. Pero es la que da las especificaciones. No pueden ir tales. Se descarta una. Sí, no pueden ir tales. Y se descarta la otra. Queda una sola. Entonces, es el Consejo que ha acomodado una pregunta. Sí, yo respondo que sí, el Consejo lo acomodó. El Consejo lo acomodó. ¿No será que el Consejo en un momento entregó a Claro una parte, entregó a Altice y ahora entrega a Viva? No, el Consejo en aquel entonces, para yo poder justificar eso que tú dices, tendríamos que decir lo siguiente, que ahora participen las 3 y que yo haga que Viva gane. No sé si tú me entiendes. Entonces yo diría, sí, como le entregó a Orange y le entregó a Codetel, ahora participaron las 3 y le entregaron a Viva. Pero no es así. Es que tú excluiste la inversión extranjera y tú excluiste a quien ya la habían adjudicado. No, déjame participar aunque yo pierda, que es diferente. Porque si en esta licitación, Claro y Altice hubiesen podido participar, aunque pierdan de Viva, de los 30 que quedaban, entonces yo no tengo ningún problema. ¿La cantidad original? Estamos hablando de 90 MHz. Se licitaron 60, quedaron 30. Y quedaron 30. Que fueron los 30 que se licitaron ahora. ¿Quién? 40 Claro y 20 en ese entonces Orange. Quedaron 30. Quedaron 30. Sería 40, 30 y 20. Sí, pero mira que es lo que pasa. Pero ya para los 30, el Consejo... Pero al lugar de la demanda de Altice. Una decisión que cambia totalmente las reglas de juego en 2011. No permite la participación de empresas extranjeras o de quien haya ganado una licitación anterior. Lo que da lugar a la protesta que está levantando. Es una entrega a la que claro, porque miren qué es lo que pasa. Es lo que está planteando Pablo. Por eso es que yo digo, doña Consuelo, Cristian. Pero entonces Indotel está
actuando, o sea, el problema no es la empresa, el problema es Indotel. Mira, yo digo, oigan lo que yo digo sobre el tema de Indotel. Sí. Y por eso es bueno que nosotros, ahora que estamos viviendo en la era digital y en la era de la transparencia, es bueno que eso se explique. ¿Cuál es la razón técnica? ¿Cuál es la razón jurídica? ¿Cuál es la razón procesal? ¿Cuál es la razón económica por la cual tú dijiste, cambiando todas las reglas del juego, extranjero no va y quien tuvo licitación anterior no va, Sí, para pero hay que quedarme revisar con una Indotel. sola? Es a Indotel que hay que revisar. Por eso te digo, Fue una decisión institucional. Claro. una decisión Institucional. institucional. Entonces, por eso nosotros lo que queremos No se con... puede dar explicaciones. Ahora que está Henry Molina, Sí. yo voy a decir algo. El Dígame. currículum que yo tengo de ese joven es el siguiente. Es una persona de una altísima calificación, es una persona de transparencia y es una persona de criterio propio que no empeña su cabeza porque está en un partido. Lo que yo estoy pidiendo como ciudadano de esta república es que el Indotel actualmente, independientemente de la adjudicación que ya se va a hacer porque había un solo player participando, Claro. haga cumplir la ley y que haya sanción, porque ustedes lo saben, cuando un delito se comete y no obtiene sanción de parte del Estado, se convierte en estímulo. Claro. Es como que de repente, vamos a hablar claro, ustedes están aquí haciendo su programa de radio y cuando ustedes dicen vamos a comerciales, sale un anuncio que no está contratado. No puede ser. Aquí tiene que haber un departamento comercial, tiene que haber unas tarifas, tiene que haber una aprobación de un presupuesto para luego salir al aire. Claro. Entonces eso es lo que está pasando. No puede ser que una prestadora, llámese como se llame, pueda estar usufructuando el espectro radioeléctrico y que el gobierno lo sepa y no haga nada. No, es Y que el imposible, Indotel lo es imposible. sepa y no haga nada. Y que Bueno. no haya lo que estamos pidiendo ahora, una Pero- Pues sanción. vamos a permanecer vigilantes. Indotel es el órgano regulador Por eso, en el área. por Ahora, eso, debe haber una sanción. está Entonces, hay Indotel una- en esta situación. ¿Qué instancia podría intervenir para manejar este Hay contencioso? un enfrentamiento Sí, Henry Molina, hay un enfrentamiento violenta. Henry Molina Sí, Consejo. no se ha violado nada. Perdón, No, no, si Cristian. se considera un Hay contencioso. un enfrentamiento Henry Molina Consejo porque solamente Él es eso el presidente. explicaría. Yo no me que tú atrevería- estés apelando a Henry y el Consejo es el que tomó la decisión. No, yo diría Todas lo las siguiente, las yo no decisiones creo las que toma el haya un Consejo. enfrentamiento Henry-Consejo. No. Yo creo que Henry pudiera hacer lo siguiente, una de dos cosas, o destapar el sobre mañana, como se dice que se va a hacer, y adjudicar, y que el player que resultó ganador, en este caso Viva, pague en los plazos en que tiene que pagar, o como dice el marco jurídico de ese contrato de licitación, establecer lo siguiente: si el player que resultó adjudicatario de la licitación no cumple Ahora con yo los términos entiendo. económicos, declararlo desierto, Claro, y que claro. entonces las Pero tres esa es la puedan norma, licitar de nuevo. Esa es la ley de la norma. licitación. Eso, él no Y puede que no se pague con intercambio publicitario, intercambio no se puede, publicitario, porque para es que quede solamente claro. con cheque, con depósito o con transferencia. Está muy Pero claro, guerra hermano. avisada no mata soldados. Pero a Pablo, pesar gracias. de eso, no, yo entiendo, pero a pesar de eso me queda el sabor de que el Consejo de Hubo votos observados. Yo tengo entendido el que hubo Consejo votos de Indotel observados. fue el que creó la Indotel tiene que situación. aclarar eso, Pablo. No Eso importa hay que el costo. aclararlo. Eso No hay que importa el aclararlo. El costo. Consejo Eso hay de que Indotel, aclararlo, ¿quién porque eso está conforma muy el feo. Consejo de Indotel? El presidente. El presidente. de Indotel. Y una serie de miembros, creo que son Designados por el Poder designados Ejecutivo por el Poder y Ejecutivo. otros fondos. Yo me despido diciendo lo siguiente: yo sé que ¿Entiendes? O sea, ustedes tienen lo una que me agenda muy queda vasta. como un sabor un poco amargo, porque la empresa, en este caso del señor Gómez Díaz, lo que ha hecho acoge es, a un pues llamado. estas son las condiciones. No, exacto. aprovechar una Pues yo- oportunidad. pues Eso no hay que- Sí, él eso no hay que tiene- discutirlo. Eso no hay ni que pelearlo. Si, Exacto. si se cumplieron las reglas básicas De de lo que- la que licitación. Sí, fue pero el oigan, que la oigan qué es aprobó. lo que pasa. Yo No hay necesito forma de que el echarlo, Consejo de Administración de Indotel me explique lo siguiente. Sí. ¿Por qué las condiciones Eso contractuales de la licitación mismo, del eso es. 2011 se cambiaron en el 2017? Eso mismo, lo ¿Por que qué en el todos queremos que 2017 nos una empresa expliquen. extranjera no pudo participar cuando en el 11 sí? Así ¿Por es. qué se ha cambiado Exacto. tan drásticamente las reglas de juego? Eso es lo que tenemos que saber para poder Totalmente entenderlo. de acuerdo. Oigan bien, un inversionista a nivel internacional, cuando tiene el portafolio de un Sí. país, dice: ese Oh. país es una porquería. Claro. ¿Y quiénes vienen ahí? Los inversionistas chatarra, porque saben que no hay marco jurídico. Está bien. Los inversionistas que se respetan Pablo, dicen: yo para ese país no esa voy. es la posición. Gracias, Pablo. Pablo, Bueno, gracias a ustedes. Pablo, Un honor. Carlos, mercadólogo, comunicador. Un honor, qué bueno. Bueno. ¿Cómo, Está cómo es bien. merca qué? ¿Cómo es? Mercadólogo. Muy bien, muy bien. Está muy Mercadólogo. programado.